estamos en una ciudad que es pequeña. Realmente es un lugar que ahora empieza a figurar en el mapa y eso se debe a que las personas están adquiriendo conciencia de su sentido de pertenencia, de su capacidad, de su condición de seres que pueden aportar algo. Somos considerados el pulmón del mundo. En la capital, Mocoa, donde nos encontramos situados, la institución hace y desarrolla este trabajo, la misión educativa de esta institución. Nuestra formación dentro del aula de clase es un encuentro pedagógico, el cual se basa en las excelentes relaciones docente-estudiante, estudiantes con los padres de familia y estudiantes con todas las personas que vivimos aquí en la comunidad. Tenemos una propuesta que cobija todos los elementos que tienen que ver con el aprendizaje y la enseñanza. En ella tratamos de que los estudiantes aprendan conocimientos, que los sepan utilizar y que lo hagan éticamente. Para eso trazamos las dos diagonales y buscamos el centro. Nosotros el papel como docentes es de tratar de dar aprendizajes nuevos. ¿Pero de qué manera se puede considerar la poesía? Hay una película la cual es muy interesante porque incluye harta poesía y es ópera a la vez. Una evaluación que cobije los tres elementos que para nosotros forman a la persona: la parte actitudinal, la parte procedimental y la parte conceptual. Nosotros identificamos tres dificultades claras en la institución en cuanto a evaluación. Una, que no habían criterios unificados de evaluación en todas las áreas. Esa es la fundamental. ¿Les parece correcto eso? Una segunda, que queríamos mejorar la calidad en las evaluaciones internas y externas, fundamentalmente en las del IFEX y pruebas saber. Ponemos el lente convergente antes del disco y miramos cómo los rayos salen desde las retinas, se separan. Y por último, unas deficiencias en los procesos lectoescritores en la mayoría de los estudiantes. Nuestra tragedia, la oposición a la comedia, en el hecho de que los seres humanos son desdichados a causa de sus propios errores. Cada una de las áreas los manejamos en los diferentes ámbitos de nuestras asignaturas. Eso ha permitido que unifiquemos los criterios de evaluación en diferentes niveles y en diferentes contextos que lo dan las áreas. Sociales con los grados séptimos. Entonces, se construyen tres tipos de guías: una guía actitudinal, una guía procedimental, una guía conceptual. La chiva número 1, lengua castellana con los grados novenos. Una vez diseñadas las guías, donde el estudiante tiene la oportunidad de practicar en clase con su profesor, nosotros estamos ahí asesorando. Las guías nosotros las desarrollamos con los estudiantes en clase, no las dejamos para que vayan a trabajar a la casa, sino que los tenemos acá. Nos permite a nosotros dialogar más cómodamente con los estudiantes, estar pendiente para sus dudas. Es decir, menor a 5 centímetros, se podría obtener una imagen virtual. Virtual, correcto. Ahora los profesores entregan mucho guías de trabajo. Eso nos ha ayudado a desarrollar las tres competencias, lo que es la competencia argumentativa, la interpretativa y la propositiva. Eso hace que se haya desarrollado más, que valore más lo que uno piensa, que es cuando uno le preguntan el por qué, que interprete y que dé alguna proposición para que haya un cambio u otro. El trabajo que yo vengo implementando es con las obras literarias y lo realizo de la siguiente manera. El trabajo conceptual se da con la interrelación entre las diferentes áreas del conocimiento, como son sociales, filosofía, la informática, la tecnología, y todos los conocimientos que los estudiantes tienen en las diferentes áreas del conocimiento. ¿Y cuál era el contexto histórico que se vivía en el mundo latinoamericano? La Segunda Guerra Mundial. Muy bien. Hablemos de la Segunda Guerra Mundial. La interpretativa la podemos observar al analizar textos de diferentes autores y contextos literarios e históricos. La argumentativa al explicar las relaciones entre los contextos históricos, literarios de los autores y sus obras. Cómo Shakespeare aborda los temas del destino, a diferencia de los griegos. Y la propositiva al poner en escena los actos de las obras y como una manera de plantear alternativas para sacar esas obras adelante y plasmarlas en el video. Aquí, el rey.
Los instrumentos de evaluación son variados y muy diversos. En el caso mío, por ejemplo, para ciencias naturales, nosotros trabajamos como instrumentos de evaluación los talleres en grupo, talleres individuales, los laboratorios, las prácticas de laboratorio, las evaluaciones individuales de periodo que hacemos. En el plan de prueba nosotros definimos, es como nuestro croquis, nuestro plano de qué elementos vamos a evaluar en ese instrumento. Por ejemplo, si yo en una guía trabajé la parte actitudinal, entonces si voy a hacer una evaluación escrita o un laboratorio, tengo que mirar qué preguntas me están evaluando ese componente del aprendizaje. Y no solo qué preguntas, sino también en qué nivel. ¿Cómo la miran allí? Y pequeña. Grande. Donde identificamos en la actividad, en las actividades, qué tipo de componente del aprendizaje me está desarrollando. Después de que cada una de esas actividades se diseñan según ese tipo de estructura, ya vamos a la parte evaluativa, a la parte de valoración, ¿cierto? Donde sistematizamos todo lo que el estudiante ha hecho en todas las actividades de evaluación que hemos elegido, y según eso ya determinamos, por ejemplo, cómo le fue a este estudiante en la parte interpretativa. O sea, ligeramente superior al foco, porque esta tiene de foco 5 centímetros. Generalmente uno aquí lo que busca es generar conocimientos a través de la práctica. Nosotros planteamos aquí las diferentes prácticas y tratamos, al final nos reunimos todos y decimos, aprendimos respecto a eso y hablamos acerca de pues, esos diferentes aspectos. Cuando tienen la pantalla translucida aquí. Sí, ¿es real o virtual? Sí, que se puede recoger. El trabajo evaluativo lo comprueban los profesores en diferentes técnicas. Entre mejor variedad de técnicas haya, los estudiantes no se sitúan en un solo aspecto que les va a servir para su vida. El método que ahorita están utilizando nos forma de una manera integral en cuanto a habilidades, valores y conocimientos. Entonces eso hace que no solo la forma de ser o la personalidad de cada tipo de estudiante influya, también puede haber su habilidad para hacer procedimientos, para hacer laboratorios. Nos están formando, digamos, la parte vocacional. Muchas veces el hecho de hacernos experimentar nos da que nos gusta, que nos llama la atención y nos hacen tener experiencias con diferentes cosas para saber qué nos puede gustar y en qué camino nos podemos dirigir. Y ahí es donde el estudiante tiene la oportunidad de ser crítico frente al conocimiento, porque puede asumir posiciones. Nosotros, como si tenemos sistematizado, vamos mirando las mejoras o las dificultades, podemos hacer correcciones, podemos hacer refuerzos, podemos hacer mejoramientos, podemos prevenir para que finalmente la evaluación nos sirva para eso, para tomar decisiones, que es uno de los fundamentos de la evaluación en general. El género literario que permite la expresión subjetiva de los pensamientos y sentimientos del autor es lírico. Lírico. La evaluación nosotros la dejamos entre el estudiante y el docente. Esta evaluación, pues obviamente está la evaluación directa del docente, también está la autoevaluación del estudiante y obviamente está la parte en la cual el estudiante puede perfectamente decir, bueno, a mí me parece que esta evaluación no está bien o esta evaluación le falta algo. Los mismos compañeros pueden llegar y evaluar. Cuando se trata de estas presentaciones, de este tipo de trabajos ya diferentes, entonces obviamente evalúa es el grupo. Obviamente en ese momento hay una heteroevaluación tanto del estudiante como del docente. Para la autoevaluación necesitamos todavía crear en el estudiante una conciencia frente a su evaluación y en ese proceso estamos para lograr en nuestras aulas lograr los otros tipos de evaluación que hacen falta. Que el profesor deposita confianza en nosotros, dice califíquense lo que se merecen, analicen cómo les fue, qué sintieron, si lo hicieron bien, si lo hicieron mal y analicen a conciencia. Es chévere involucrarse en el proceso, no simplemente recibir la nota y uno, bueno, saqué aceptable, saqué excelente, sino recibir la nota y saber por qué saqué eso. Si la apreciación es válida, hay que reconocer lo que ellos dicen y lo que he visto es un mejoramiento precisamente en esa parte, la parte crítica, analítica del estudiante. Y entonces hacemos una consolidación de todos los niveles para cada dimensión del aprendizaje y finalmente eso es lo que se consigna descriptivamente en el boletín. Dependiendo de las actividades y en qué dimensión del aprendizaje y en qué nivel, nosotros podemos dar un juicio valorativo y describirlo en detalle en base a lo que el estudiante alcanzó según la propuesta que tenemos. Sí tenemos que reconocer que hace falta un mayor trabajo en cuanto a la sensibilización frente a los padres de familia. Nosotros hemos hecho la socialización, de pronto 2 o 3 lecciones, pero no hemos ido más allá. Muchos padres de familia, por ejemplo, no conocen las habilidades de sus hijos y ellos son de unas capacidades únicas, pero ellos en casa se comportan pues como uno de pronto le pone sus reglas, pero acá ellos se desinhiben
y saltan todas sus habilidades y sus aptitudes. Y algunos padres de familia no las conocemos y subestimamos muchas veces a nuestros hijos por ello. Y el diálogo con los maestros frente al resultado debería ser interlocutado. Y los llevan a la práctica en diferentes formas, bien sea mediante talleres, mediante elaboración de obras, que es en la que más hemos colaborado nosotros, mediante presentación de proyectos o algunas veces elaboración de estudios de campo. Han participado, han hecho diferentes estudios con relación al ambiente de la ciudad. O sea, cada profesor tiene una forma de llevar a la práctica lo que está compartiendo con sus estudiantes. En cuanto a la integralidad de las áreas, hay que proponer, digamos, actividades que se trabajen desde el contexto, ¿sí? No tanto de la disciplina, sino del contexto. Todos en la institución estamos trabajando con guías de trabajo y eso nos ha permitido, de todas maneras, cambiar la forma de trabajo que se venía haciendo. Entonces, el informe va de acuerdo a las competencias que se desarrollan en cada una de las áreas. Este cambio obviamente genera un poco de crisis y dificulta un poco el trabajo, ¿sí? Porque los estudiantes, digamos, les cambiamos como la idea de cómo se evalúa y cómo se trabaja. Al principio, la dificultad del estudiante trabajar en equipo porque no estaba muy acostumbrado en hacer. Trabajaban en grupo, pero no en equipo. Afortunadamente con el tiempo se ha ido superando. A uno solo que Dubán coordina, coordina lo que va a hacer cada uno. Este proceso en cuanto a la evaluación, las pruebas de estado, creo que es nuestro mejor termómetro. Más de 10 años hemos estado ocupando los primeros puestos a nivel departamental. Es factible que se dé todo el proceso de aprendizaje y se articule a través de cada una de las áreas porque comprobamos mejor a través de la evaluación qué grado de conocimiento el estudiante ha asimilado. Contamos con un excelente equipo de maestros muy comprometidos con la causa, unos directivos que apoyan las iniciativas que se generan aquí en la institución y obviamente con un grupo de estudiantes que me parece que lo que es fundamental dentro de nuestra institución, unos estudiantes acompañados con unos padres de familia comprometidos con el proyecto evaluativo de sus hijos. Yo la veo realmente muy bien. Esta propuesta recoge todos esos elementos que se pueden trabajar desde todas las áreas en diferentes contextos. Yo creo que vamos por buen camino.